Gracias. Hola, ¿me ven? No lo veo en el... Pero ya me veo. Ahí sí. Ah, perdón. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy María Paz Acuña, soy ingeniera en recursos naturales renovables, hice un magíster en conservación de la naturaleza en la Universidad de Chile y el doctorado en ciencias silvagropecuarias y veterinarias también de la misma universidad. Y hoy día quería hablarles de las aves, que fue mi tema de doctorado, las poblaciones de aves como bioindicadora, y en particular me voy a referir a las aves como centinelas eh, que nos indican ciertos procesos, patrones que ocurren en el ecosistema. Para partir, quería dejar este texto que lo dijo Marjorie Stoneman. Ella escribió un libro hace muchos años, en el 1947, que escribió que la habilidad de las aves para mostrarnos las consecuencias de nuestras acciones es uno de sus mayores atributos, de sus más apreciados atributos, y muchas veces los seres humanos no les tomamos atención. Esta figura muestra una serie de tiempo de las anomalías de las temperaturas globales desde de 1880 hasta la fecha, más o menos, estimada por la NASA. Y aquí podemos ver cómo la temperatura en el planeta Tierra ha aumentado a lo largo del tiempo, cómo se hace evidente el cambio climático, el aumento de la temperatura en la Tierra. Y vemos cómo se está poniendo cada vez más amarillo, más rojo, sobre todo en las partes de los polos. Entonces, este efecto invernadero que ocurre, el cambio climático, ya es un hecho, es algo que ya ocurre. Esta figura muestra cómo ha aumentado el dióxido de carbono que hemos emitido los seres humanos y cómo esto va correlacionado con la temperatura. Este también muestra un gráfico de 1880 hasta la fecha. Entonces, esto ya es un hecho, como ya todos lo sabemos en el fondo. Aquí quería mostrarles que las aves son sensibles a los cambios climáticos y hay mucha literatura, muchos libros que evidencian eso, cómo las aves, los números poblacionales, los atributos de las aves nos pueden mostrar este cambio climático, cómo a veces disminuyen o aumentan formas que muestran que existe este cambio climático, ya que existe un cambio global. Muchas de ellas se ven favorecidas y otras se ven desfavorecidas. Bueno, las aves tienen un atributo muy importante, que ellas son migratorias, se mueven a lo largo del planeta Tierra. Hay especies que se mueven muchísimos kilómetros del hemisferio norte al sur o al revés, de Asia a África, etc. Aquí, por ejemplo, vemos en esta figura diferentes rutas migratorias de aves marinas, de aves acuáticas, de aves más de agrícola en el fondo, de aves de presa, de rapaces. Entonces, muchas poblaciones tienen distintos comportamientos y distintas rutas migratorias. Yo voy a ver si están escribiendo. Hola, hola a todos, me están escribiendo ahí. Después voy a contestar las preguntas, así que voy a hablar más y después voy a tomar todas las preguntas. Acá esta figurita también muestra, este es un trabajo de Cornell Lab, muestra animadamente cómo esta golondrina irundo rústica se mueve mensualmente de un hemisferio a otro. O sea, vemos todos estos patrones de movimiento que tienen y eso da cuenta de lo importante que es el hábitat en estas especies. Ahí vemos todos los datos que estamos colectando, que están colectando la ciudadanía, las personas, los laboratorios, las universidades. Podemos mostrar en qué época del año van a llegar a qué lugar. ¿Qué está ocurriendo ahora? Debido a este cambio climático, al aumento de la temperatura, hay muchas
aves que están cambiando sus momentos en que están migrando. Entonces, por ejemplo, en esta figura vemos cómo algunas especies, este lado muestra el tiempo de llegada a lo largo del tiempo, entonces muchas aves están llegando antes, están cambiando su fecha en que llegan a su lugar de, por ejemplo, de reproducción o a pasar su verano para alimentarse. Entonces, ¿qué está pasando con este cambio climático? Las especies están cambiando estos patrones. Algunas llegan antes, como en estos casos de acá, y estas otras están llegando después. Lo mismo en estas otras especies. Estos son dos artículos que me compartió el doctor Cristian Spade, que fue mi tutor de doctorado. Vemos también cómo algunas están llegando antes y otras después, entonces está afectando importante el efecto que hace la temperatura sobre estas poblaciones. Del mismo modo, el cambio climático está afectando la fenología reproductiva, porque el hecho de llegar antes o después, aquí hay este estudio de Brown, muestra cómo algunas especies están sus huevos eclosionando antes de tiempo por la temperatura. Entonces, eso trae muchas consecuencias y una de ellas es este gráfico que muestra Worldworry, Janice, que habla de las coincidencias versus los desajustes que está provocando el cambio climático en las poblaciones. Por ejemplo, según esto sería lo normal, que un ave tiene sus crías en la misma época en que hay mayor abundancia de alimento, como el caso de las orugas. ¿Qué está pasando con el cambio climático? Hay un desajuste en este tema de la alimentación. Y, por ejemplo, las aves están naciendo, los huevos están eclosionando después. Entonces, el alimento ya salió y eso podría generar que disminuya el número poblacional, por ejemplo. Ese es uno de los efectos, una de las consecuencias del aumento de la temperatura y del cambio climático. Otro caso importante es el cambio drástico de las poblaciones de pingüinos. Esto sucede por las altas temperaturas, cada vez los hielos, por ejemplo, en la Antártica se reducen, eso hace que los pingüinos tengan menos espacio, también cambia la distribución de su alimento, del krill, por ejemplo, ya las corrientes son diferentes, entonces tienen menos alimento, y eso hace que las dinámicas poblacionales, la dinámica de los pingüinos disminuya su número poblacional, su número de individuos. Ese también es otro problema, el del alimento. Entonces, ¿qué es lo que le quería presentar acá? Las aves pueden ser una especie de indicadora de este cambio climático o de algunas condiciones del ecosistema. ¿Qué significa el concepto de indicador? Eso quería mostrarles ahora. El concepto de indicador se refiere a una entidad biológica que en virtud de una característica como por ejemplo la presencia o ausencia, la densidad poblacional, la condición de los individuos, como la tasa de mortalidad, por ejemplo, nos indica alguna condición del ecosistema. También nos puede indicar el estado de otra taxa o también la presencia e impactos de factores de estrés. Por ejemplo, que esté alguna especie en algún lugar, como, no sé, por ejemplo, los carpinteros, nos puede indicar que hay un bosque importante, un bosque grande, o algunos anfibios en un lugar también, que hay un bosque maduro en el fondo. Entonces, hay ciertas especies que nos indican ciertas condiciones de los ecosistemas. ¿Por qué las aves son potenciales buenos indicadores? Porque hay muchas evidencias que sugieren que son fáciles de evaluar. Mucha gente estudia las aves, muchas personas son ornitólogos o aficionados o científicos, mucha gente las busca por el mundo, entonces son fáciles de estudiar, son llamativas de colores, son fáciles de reconocer, entonces mucha gente está estudiando las aves.
También son buenos bioindicadores porque, por ejemplo, en Chile son comúnmente monitoreadas por Aves Chile y por la ROC, por ejemplo, aparte muchos más, y en el mundo hay muchos laboratorios que se dedican al estudio de las aves. Hay días al año en que todo el mundo va a censar, entonces se toman muchos datos a la vez, tenemos una cantidad de datos importante y muy económicos, porque mucha gente lo hace voluntariamente, lo hace gratis, ¿ya? También su taxonomía y biología está bien resuelta, se sabe mucho de las aves, como mucha gente las estudia y muchas personas son fanáticas de ellas. Eh, su, Hay muchos libros, toda su taxonomía se conoce bien, no es como en el caso de los insectos que es poca gente que las estudia y a veces se llega a género, en cambio en las aves sí está bien resuelta. También, como ya les mostré antes, son sensibles a los cambios del ambiente, o sea, el número de las poblaciones puede variar o también se pueden hacer estudios de plumas, eso creo que lo tengo más adelante para mostrar. También ellas responden a múltiples factores de estrés y a diferentes escalas espaciales. Las aves se asustan rápidamente o si hay un lugar con contaminación quizás o con alguna enfermedad van a morir, como casos de botulismo o cosas que han ocurrido, por ejemplo, acá en Batuco, que han ocurrido casos de estrés muy grande o de enfermedades que entonces ellas nos muestran que algo está ocurriendo en ese ecosistema. Entonces, como es un grupo abundante, se pueden contar, se conocen, nos pueden informar de alertas tempranas, nos pueden decir, oye, ojo, acá está pasando algo, en un humedal, por ejemplo, acá está ocurriendo algo, quizás como lo que ocurrió en Valdivia, en el río Cruces, que empezaron a morir los cisnes, quizás muchas especies de insectos, de caracoles o otras especies habían también muerto, pero ¿qué pasó? ¿Cómo se dio cuenta la gente? Porque los cisnes estaban muriendo en números grandes. Entonces ahí, oye, algo está pasando en este humedal. Y eso fue lo que ocurrió, fue una alerta temprana de que algo está ocurriendo y ahí todo lo que ocurrió, que quedó la embarrada. Y eso fue porque la gente se dio cuenta de las aves, que las aves informaron que algo estaba ocurriendo en el ecosistema, que había contaminación, que aumentaron las algas, disminuyeron las algas, entonces bueno, muchos atributos, distintos atributos que tienen las aves pueden ser usados como bioindicadores. Por ejemplo, las plumas, los tejidos internos de las aves, los huevos, si bien son difíciles de obtener y más costosas porque hay que ir a terreno, sacar la pluma, llevarla a un laboratorio, son eficaces de darnos parámetros, por ejemplo, si está alto algún metal pesado o indicarnos algo que está ocurriendo en algún ecosistema. En cambio, los datos de tamaño poblacional, el número de individuos de una población, si bien son respuestas más lentas, se va a demorar más en informarnos algo y tienen quizás menos sensibilidad, sí son más simples de obtener. Mucha gente va a censar gratis como voluntario, son mucho más económicas de obtener y sí tienen una relevancia ecológica importante, nos pueden dar mucha información de un lugar, quizás un lugar que siempre han habido, llegan miles de aves y después no llegan, algo está ocurriendo. ¿Qué es eso que está ocurriendo? ¿Está contaminado o es un cambio climático? Entonces son muchos los factores y si nosotros estudiamos permanentemente las aves, ojalá mensualmente, por ejemplo, nos pueden dar mucha información. Por ejemplo, si en el río Cruces se hubiera tenido una serie de tiempo mucho más hacia atrás en el tiempo, Arauco, que fue el culpable de todo esto, podría haber tenido datos para decir, oye, no, pero si las aves están bien, quizás no fue esta contaminación lo que hizo que se murieran las poblaciones. Entonces, son distintos atributos que nos dan las aves que nos ayudan a comprender los sistemas. Aquí tengo. Potencialmente existen dos tipos de factores que podrían influir en la utilidad de las poblaciones de aves como indicadores.
En primer lugar están los atributos intrínsecos de las aves, como por ejemplo las historias de vida de las aves, la dieta, qué es lo que come, si cambia la dieta, por ejemplo, el tipo de reproducción. Cada especie tiene un tipo de reproducción, su tamaño corporal o la movilidad. Si la ave es residente en un lugar, nos puede dar cuenta de algo, nos puede indicar de algo. Si una especie migratoria a larga escala, si migra hacia Estados Unidos, nos puede mostrar otras cosas. Por ejemplo, nos puede traer contaminación quizás de otro país. Y por otro lado están los... un poquito. En segundo lugar están los tipos de factores eh, que son sometidas a las poblaciones. Estos pueden ser de dos formas: un factor de tipo crónico, que son exposiciones repetidas a lo largo del tiempo, que ocurren siempre, 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 o un factor agudo, que es una exposición en un periodo corto, como cortaron un bosque o algo más concreto, ¿ya? Esos son los tipos de factores que, que podemos encontrar en las poblaciones de aves. Por ejemplo, aquí en este estudio nos muestra un ejemplo de un estrés de efecto crónico de esta gaviota, de Larus hyperboreus, que ella en el fondo, cuando a mayor órganos clorados en un ecosistema, su tasa de sobrevivencia empezó a disminuir. Entonces, en el fondo, la tasa de sobrevivencia de esta especie nos puede informar sobre los componentes organoclorados que existen en un ecosistema. Eso es un efecto crónico. Por otra parte, este estudio nos muestra un estrés de efecto agudo, o sea, puntual en el tiempo, como es el caso de, no sé, la perturbación humana, por ejemplo. O sea, si están las aves en un humedal, que hay miles de individuos, llegan perros o llegan autos, llegan turistas, las aves se van a ir, entonces se van a mover. Las especies, generalmente las aves migratorias son menos tolerantes a la gente, a las personas, que las aves residentes. No sé si acá en Santiago, por ejemplo, que hay aves residentes como el tuque o el queltehue, que se asustan poco porque ya están más acostumbradas a la gente, que si uno va a la playa y llegan aves migratorias como la gaviota de Franklin, que ellas se van a asustar más, no están tan acostumbradas. Entonces ahí uno podría, dependiendo de cómo es el ave, cómo es el atributo de la especie, qué es lo que queremos encontrar. Por ejemplo, este es un cuadrito resumen de eso, que aquí están los grados de movilidad, como es el ave. Hay aves que son sedentarias, como un queltehue, como una gaviota dominicana, o aves muy móviles. Y estas especies nos podrían indicar, por ejemplo, las que están residentes y siempre están en un mismo lugar, en un mismo humedal, nos pueden indicar, por ejemplo, pueden ser indicadores de condiciones físico-químicas de un ecosistema, pero quizás son malas indicadoras de perturbación humana porque se acostumbran a la gente. Por otra parte, especies muy móviles, muy migratorias, como la gaviota Franklin o el pitotol chico u otra, pueden ser malas indicadoras de las condiciones físico-químicas porque se están moviendo siempre, pero podrían ser buenas indicadoras de las perturbaciones humanas. Eso mismo ocurre con la temperatura, con el cambio climático. Si el aumento de temperatura, quizás nos conviene utilizar poblaciones migratorias, que sí se ve afectado su época en que llegan a un lugar, puede cambiar el alimento, etc. Entonces, las aves migratorias serían buenas indicadoras del cambio climático. Aquí tengo unos ejemplos. Estos son trabajos que realiza en el laboratorio LEPS, Laboratorio de Ecología de Vida Silvestre, del profesor Cristian Estave en la Universidad de Chile, en Antumapu, en Forestal específicamente. Ellos ya llevan como 15 años tomando datos mensuales de aves en distintos humedales, específicamente en Itata, Mataquito, Reloca. Ellos monitorean, van casi todos los meses a contar las aves de estos distintos humedales. Entonces, ellos ya han publicado varios distintos trabajos respecto a este tema, y lo bonito que tienen es que tienen series de tiempo muy largas, como vemos acá,
Esta serie de tiempo muestra todas las gaviotas de Franklin que llegaron a estos distintos humedales. Si los sumamos estos humedales, vemos que hay años que llegan muy pocos individuos de gaviotas de Franklin. Este año se disparó, el año 2011, más de 60.000, luego bajó. Entonces, ¿por qué? Nos preguntamos, podemos preguntarnos, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué aquí no llegaron individuos de gaviota de Franklin? Lo mismo con gaviotina elegante, por ejemplo. Aquí está baja, porque es un ave migratoria, sube, luego baja, etcétera. Y aquí se elevan sus números poblacionales en verano cuando llega y luego desaparecen. O baja su número, en verdad son altos los números, pero entonces ahí surgen muchas preguntas. Aquí nos preguntábamos si esta variación puede ser explicada por las condiciones ambientales como la temperatura superficial del océano, el alimento disponible en la ruta migratoria. ¿Qué pasa? ¿Por qué las aves no están llegando en estos años de acá? Yo no sé si ven la flechita, pero bueno. Estoy llamando ahí. Ay, hola Raúl. Ahí, perdón, estoy viendo que me está saludando. Bueno, esa fue una pregunta que se hicieron Cristian con la Mari, bueno, y yo lo ocupé también para mi tesis de doctorado. Y ellos, ya, como ya les conté, han tomado muchos datos en todos estos humedales. ¿Y qué se puede hacer? Por ejemplo, uno puede descargar datos de concentración de clorofila en el océano que nos da cuenta de la productividad primaria en el mar. Uno puede descargar imágenes de todos los satélites a distintas escalas espaciales, puede ver las anomalías de clorofila o también puede bajar la temperatura del mar. Entonces uno tiene también, aparte de la serie de las aves, puede tener la serie de tiempo de la productividad primaria, que es el alimento, de la temperatura. También uno puede descargar de distintas páginas, como Libert, que es una página que es colaborativa, que es Citizen Science, que muchas personas pueden tomar datos de aves y subirla. Estas son después validadas, pero en el fondo es un sistema colaborativo y todos pueden después usar esos datos. Y uno puede construir modelos estadísticos con estos datos y ir sacando conclusiones. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué las aves disminuyeron? Y aquí metimos todo en un software estadístico y nos arrojó que sí, que la temperatura del mar influía en... Nosotros sacamos de distintas latitudes estos datos de temperatura y de alimento, de clorofila en el mar, y nos dio cuenta que sí, que influye mucho cuando hay más temperatura, por ejemplo, en la zona donde se realiza el estudio, llegan más Franklin, lo mismo que la clorofila en el mar, o sea, cuando hay más alimento acá, llegan más Franklin, y cuando hay más alimento en Perú, porque también sacamos los datos de las imágenes satelitales de Perú, llegan las gaviotas de Franklin a Perú y se quedan ahí. Entonces, súper interesante ver ese efecto que nos puede ayudar a entender también qué está pasando. Quizás decimos, oye, está disminuyendo una población y no es así, sino que se está distribuyendo en otro lugar, cambió de hábitat. O, por ejemplo, en este caso, con estos datos pudimos concluir que esa variación, esta disminución de años que llegan pocos números de individuos de gaviota de Franklin es porque las gaviotas se están quedando en Perú, eso es lo que pensamos, porque en el fondo hay más alimento allá. Son años en que quizás fue niño o niña, influye en cómo se comportan estas poblaciones. Entonces, todos estos datos son súper interesantes porque muestran que variables súper sencillas que podemos colectar gratuitamente, hay muchas imágenes satelitales que podemos descargar gratuitamente, imágenes Landsat, imágenes de clima, imágenes del mar, a través de sensores remotos, hay muchos que son gratuitos y nos ayudan a predecir el número de las poblaciones que están llegando a los diferentes lugares, en este caso fue Chile Central, y nos permiten tomar después acciones concretas, por ejemplo, de conservación
o de poder apoyarse, entender si una población está disminuyendo, está en algún problema de conservación, nos permite tomar acciones concretas para poder ayudarla. En este caso, la temperatura superficial del mar y el alimento fueron factores claves en cómo se mueven estas poblaciones y cómo se distribuyen a sus zonas de invernada. Entonces, mientras mayor productividad primaria había en las costas peruanas, en los meses de invierno menor era la cantidad de individuos que llegaban a las costas de Chile. Entonces, como decía, hay mucha información que nos permite saber cómo se comportan estas poblaciones y tomar acciones si en caso de que estén disminuyendo o que les esté ocurriendo algo, estas poblaciones están dándonos una alerta de algo que puede estar ocurriendo. Con todos estos datos nos permiten tomar decisiones. En el fondo. Otro trabajo que se ha hecho en el laboratorio, que también lo quise mostrar acá, fue el uso de dispositivos GPS. Se pudieron capturar 21 individuos de pato jergón grande en el mismo lugar, en el estuario del río Itata y estuario de Carampangue. Aquí se muestra cómo es el estuario, el humedal. Y nos costó mucho atrapar a los patos. Primero no sabíamos cómo, armamos estas trampas mallas de alambre con forma de corazón para que los patos entraran y se quedaran ahí y no pudieran salir. Y los viejitos de allá nos decían del campo, no, si comen arroz, porque en el fondo nos dimos cuenta que estos patos estaban, cuando en el campo sembraban el arroz, llegaban los patos y se comían todo. Entonces ahí nos dimos cuenta, oye, los patos están comiendo N arroz. Y lo que hicimos fue ponerles mucho arroz en las trampitas y ahí caían al tiro. Entonces la gente súper amorosa allá en Itata sobre todo, que nos ayudó mucho y ellos al final dejábamos las trampas puestas y ellos nos cebaban con arroz las jaulas para que pudieran caer. Así que ahí les paso el dato, si quieren capturar patitos, se pueden hacer con arroz. Y se pudieron capturar 21 patos y se instaló este dispositivo. Lo bueno que tenían estos dispositivos es que cuando pasa el pato por una antena celular, te manda la señal. Entonces te llegan datos de KML, datos de Google Earth que uno puede visualizar súper rápido. No es satélite, o sea, no llega al satélite y después se te manda, sino que pasa por telefonía móvil. Es más económico también que usar satelital. ¿Ya? Aquí está María Angélica Bukasowicz, quien atrapó varios patitos y le puso los transmisores. Estos transmisores son bien livianos, se ve grande y todo, pero pesan muy poco. Generalmente uno tiene que poner el 3% del peso del individuo. Entonces esto pesaba, 10 gramos. Y aquí tenemos un resultado de los movimientos de los patos. Miren todo lo que se movió. Hay casos bien interesantes, uno que se capturó en Itata y luego de 2 días llegó a Curacaví, acá a un estuario que había chiquitito, o sea, perdón, a un canal. Llegaron acá. Tenemos estos otros patos que se fueron a Argentina, que es bien interesante también. Voy a ver si... que llegaron a Argentina, imagínense todo, nosotros no sabíamos que se movían tanto los patos. Acá este otro también llegó a Neuquén, o sea, se mueven muchísimo y lo más interesante con esto que pudimos ver, porque nos informaban de 4 posiciones diarias por individuo. Cada desplazamiento se le asignó una hora, entonces ellos viajan mucha distancia en la noche. Eso es lo que pudimos entender de sus patrones de movimiento, que registramos más o menos 36 vuelos de más de 50 kilómetros, máximo 317 kilómetros la tirada. Y realizamos
realizados por 10 de los individuos estudiados. Entonces hay una clara concentración nocturna, ya que el 27 de ellos ocurrieron entre las 9 de la noche y 4 de la mañana. Este tema es súper interesante porque con esto pudimos ver hacia dónde llegaban, a qué hábitat están llegando. Entonces, generalmente, creo que acá hay una fotito, están llegando, vuelan de noche y llegan a espejos de agua, como tranques, lagos, ríos, sugiriendo que estas aves podrían usar el brillo del agua como referencia para su orientación. Y que la luna es muy importante porque la luna refleja estos espejos de agua. Entonces eso también sería, todavía no lo hemos estudiado mucho, pero sería interesante de seguir estudiando esto. Acá les traje muchos distintas páginas o distintos grupos de estudio que trabajan con Citizen Science, ciencia de la ciudadanía, se dice, no sé cómo se dice en español. En el fondo que ellos, ponte tú el eBird, que le aconsejo que lo ocupen, quizás ya todos saben, pero en el fondo es una aplicación o por computador o por celular que tú puedes, si vas a un lugar, hacer censos de las aves, y eso permite estudiar la abundancia, la frecuencia de las aves, sus rutas migratorias, porque después todos estos datos sirven para construir los mapas que les mostré. Entonces nos ayudan a entender las aves y si están llegando antes, si están llegando después, hacer estos modelos poblacionales incluyendo la temperatura, entonces nos permiten quizás alertarnos tempranamente de algo que está ocurriendo. Si alguna población está cambiando mucho sus patrones migratorios, está yendo hacia otros lugares, están llegando a nuevos lugares, quizás porque está cambiando la temperatura, entonces todos esos datos que recoge la ciudadanía, voluntarios, ornitólogos, científicos, etcétera, nos ayudan a tomar decisiones para conservar estas aves, para alertarnos de cosas que estén ocurriendo en distintos ecosistemas. Entonces, esa es la importancia de estos grupos de trabajo que están súper consolidados y están ayudando en el fondo a la conservación de las aves, están ayudando también a conservar los hábitats donde viven las aves, aves de bosques, aves de humedales, aves de... también hay estudios de las aves urbanas que tenemos acá en la misma ciudad. Podemos ver muchas veces cómo en el patio, en algunos parques, plazas, llegan muchas aves y podemos ver aves que quizás no es su distribución. Entonces, ¿qué pasa? Están cambiando su, su, su distribución por el cambio climático. Entonces, eso les quería mostrar. En el fondo, no sé si tienen alguna pregunta. Voy a empezar a mirar. Hola Mari, tal. Saludos pajarísticos. Saludos desde México. Hola México. Ciencia Ciudadana, muy bueno, para que todos se bajen al tiro la aplicación eBird y empiezan a aprender. Siempre hay validadores que validan que el ave que tú estás anotando en la aplicación eBird sea el ave que estáis diciendo, pero es súper importante que todos colecten datos porque están ayudando a la conservación de las aves, a la toma de decisiones de distintos lugares y también a entender todos estos procesos. Ciencia participativa, dicen que se llama. No sé si todos somos una o sentido. A mi patio siempre han llegado aves, incluso una vez llegó un pidén. Oh, y desde este verano empezaron a llegar los triles en Peñalolén, Santiago. Muy bien. Yo también vivo en Peñalolén y hay chunchos, hay épocas del año en que llegan carpinteritos y lechuza, y a veces llegan aves muy raras, en verdad. Entonces eso es súper interesante que hasta en la misma ciudad uno pueda colectar la información porque llegan aves que a veces no están en su área de distribución. No sé si quieren saludos de Puerto Natales.
si quieren hacer alguna pregunta por mientras para descansar un poco, porque tengo otros trabajos que les podría mostrar, pero eso era lo que les quería mostrar, en el fondo, cómo estos datos colectados de manera gratuita, fácil, muchos voluntarios lo hacen, nos aportan a entender las poblaciones, a entender también el cambio climático, todo eso. ¿Podrías explicar acerca del... Ah, me están preguntando acerca del Global Big Day. Es que hay varios grupos que se juntan a tomar datos de aves y quedaron muchos grupos dijeron, ya, un día al año hacemos el Global Big Day para colectar todos los datos el mismo día. De ese modo tenemos la certeza de que los individuos no se movieron de un lugar a otro. Entonces, eso es lo bueno de organizarse y tomar datos de... Si ustedes se meten en eBird, en la página ebird.org, sale toda la información de los días en que se toman los datos. Por ejemplo, aquí dice que el 9 de mayo del 2020, no sé qué va a pasar ahora con el COVID, porque no sé si vamos a poder salir a contar aves, pero en el fondo que todos tomen los datos el mismo día apoya la conservación de las aves, sabemos dónde están las distintas especies, es un aporte súper grande, entonces es una invitación a que lo hagan. Esto va a ser el 9 de mayo y también es importante porque estoy viendo las preguntas que están haciendo y no las puedo ver del celular. Ya no sé dónde verla. Ahí están diciendo que, claro, el Global Big Day es el 9 de mayo. Hay distintos métodos de captura de aves. Me están preguntando cuáles son los métodos de captura, depende de la especie. Ocupan trampas mallas delgaditas, trampas niebla se llaman, que son unas mallas muy delgaditas que generalmente son para paseriformes, para aves muy pequeñitas. Entonces uno pone estas mallas y las aves caen en esta malla. Con mucho cuidado hay que sacar a los ejemplares. Es una técnica que se usa muchísimo para anillar las aves. Hay varios estudios que están haciendo en el sur de Chile, acá de rayadito, de fío fío, por ejemplo. Eso nos permite anillar a las aves y poder después estudiarla, no sé, pues si en Brasil o en Argentina cae también ese ejemplar, podemos saber su ruta migratoria más o menos, o en qué época está llegando a qué lugar. Hay aves que siempre llegan, vuelven al mismo lugar. Entonces, por ejemplo, si eh, hay aves que trabajaron en el laboratorio que caían todos los años en el mismo lugar, entonces saben cuántos años vivió ese individuo, de dónde viene. Ayer hubo una presentación de los datos que sacaban para saber también del chincol, no sé si lo pudieron ver, que le sacan para ver si son residentes o no, su ruta migratoria. ¿Qué están preguntando? Ay, aquí me están preguntando muchas cosas. Saludos pajarístico migrador. Hola Paz, hola, ya que el sensor les permite conocer altura. El sensor que le pusimos nosotros no salía a la altura de vuelo, pero sí salía la temperatura. Salía la temperatura del lugar y salía cada 4 horas, mandaba la señal de la coordenada GPS de ese lugar. O sea, tú tienes la coordenada WGS84 del lugar donde pasó el ave cada 4 horas. Entonces sabes dónde estuvo el pato de día, dónde estuvo la noche, dónde más o menos su ruta al día.
y sus rutas de vuelo migrador. Entonces, muchos patos, por ejemplo, se iban, teníamos épocas del año en que el pato jergón subía, bajaba en Mitata, y había una época en que no estaba. En primavera, por ejemplo, en septiembre, el pato se fue, no está en ningún lugar. ¿Qué pasaba? Es que se iba a comer el arroz a Parral. Nos dimos cuenta como pasábamos hartas veces por Parral y los señores del campo decían, ¡ay, los patos nos están comiendo todo el arroz! Ahí nos dimos cuenta que, claro, llegaban de bandadas de miles a comerse el arroz, y cuando le pusimos los transmisores, efectivamente pudimos observar eso, que habían épocas en septiembre, octubre, cuando sembraban el arroz, los patos se iban para allá. Entonces, súper interesante ese fenómeno de cómo, como la interacción que tienen con el ser humano, de repente eso permitiría tomar acciones concretas con los mismos agricultores del arroz, de cómo proteger el ave, o plantar en ciertos periodos, o tomar algunas acciones para cuando vayan a llegar los patos, por ejemplo. Entonces eso fue súper interesante. Están preguntando, que usan el hiper hace mucho tiempo, muy bien. Si pudieran chocar con los aviones, no, eso no sé si se puede saber, porque no te da alturas de vuelo. No sé si hay otros que te den alturas de vuelo, pero el que usamos nosotros no. El de Ecoton, donde los compramos, solo te daba datos de temperatura. Tío que Trilos son vecinos acá en Tumapu. Sí, en Tumapu. Palesca Paulina Verdugo. ¿Hay algún género o especie de ave que sea más sensible para la investigación sobre el cambio climático? Claro que sí. Por ejemplo, como dijimos al principio, los pingüinos son muy sensibles porque en el fondo la temperatura está haciendo que se reduzcan los hielos, y eso hay harta evidencia de que están disminuyendo las poblaciones de pingüinos porque se reduce el hielo, tienen menos lugar donde estar, aparte tienen menos alimento, como está también afectando el krill, que es lo que comen, o distintos tipos de peces. Todo, todo cambia, todo fluctúa diferente por la temperatura, las corrientes del mar cambian, la temperatura cambia. Entonces, las aves de mar son bien importantes para indicarnos sobre el cambio climático. Y como decíamos al principio de la presentación, las aves migratorias, porque si cambian la ruta o si están llegando antes, como mostrábamos en esos gráficos al principio, están llegando días julianos mucho antes que hace muchos años, entonces eso nos indica que está ocurriendo algo con sus poblaciones. ¿Podría explicar el método? Bueno, método de captura, estábamos hablando de los redes niebla. En Pato a nosotros nos funcionó las rejas con formas de corazón. En el campo lo que ocupan son unas cajitas que le ponen un palito. Entonces hay método antiguo, ponían una cajita con un palito y le ponían semillas. Por ejemplo, a las codornices, los viejitos las agarran así, le ponen semillas, tiran el palito cuando hasta el mismo individuo mueve el palito con su pie, con su pata, y se cae la caja. Ese es otro método que se ocupa. Las redes niebla, métodos caseros que ocupan en el campo, o nosotros usamos entonces esa rejas, las rejas. Hay otros métodos que han ocupado los chiquillos, es cañones con redes. Entonces, si, por ejemplo, para las aves más marinas, ocupan cañones para capturarlas. ¿Qué otros métodos se ocupan? No sé si ahí alguien me puede soplar, pero esos son los que conozco. Censos de Perú, si las franquicias aumentaron allá. Eso lo tendríamos que empezar a estudiar. Yo ese trabajo lo hice hace muchos años. Ahora, lo que hice en el doctorado fue distinto, porque en el doctorado yo ocupé datos de paisaje, como las aves, porque teníamos los patos jergones, que habían épocas del año que bajaban. Entonces, estudiamos las aves en el paisaje, porque generalmente nosotros estudiamos las aves en los humedales. La gente que hace censo muchas veces va a los humedales y se olvida de otros ecosistemas que son bien importantes, como las áreas aledañas a los humedales. Nosotros tenemos muchos matorrales,
praderas, que muchas veces no están siendo censados y son súper importantes porque creo que ahí tengo un patito. En otros países como en Reino Unido, hace tiempo ya están incluyendo sus censos anuales, estudiar las aves en los paisajes circundantes a los humedales, porque ¿qué fue lo que nosotros encontramos? Es que muchas veces las aves se iban a alimentar a los praderas, a los matorrales, nidifican en las praderas matorrales, y muchas veces en nuestros censos no las veíamos, era porque ellas estaban alrededor, en las áreas aledañas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué ocurre con las investigaciones de robo de agua de abastecimiento de humedales? Ah, no. Están preguntando qué ocurre con las investigaciones de robo de agua que abastecen los humedales. La verdad es que no sé mucho de eso. Sí que es tremendo cómo está ocurriendo esto. Bueno, cómo el agua es privada y muchas veces, ahora cuando uno va para el norte, por ejemplo, y ve los cerros llenos de palto y toda la parte del valle seca, o la gente de Petorca, de todo esto del norte sin agua, y es porque, claro, el agua es privada y la ocupan para regar frutales, para regar paltos, y es un elemento súper escaso y uno tiene que cambiar eh, la ley respecto a eso. Es súper preocupante. Y el robo de agua de los humedales es un tema que claramente tiene que cambiar en la Constitución para que se pueda arreglar. O sea, la ley tiene que cambiar respecto a ese tema. No puede ser que yo tenga los derechos de agua y después ya no son privados y no se puedan compartir. Debiera ser distinto el método. Tener bebederos artificiales en los hogares. Es súper recomendable tener bebederos artificiales en los hogares porque en el fondo estás ayudando a las aves de la ciudad. Yo tengo algunos bebederos y casitas y a veces nidifican en la casita. Si vives en una casa, pues yo tenía una amiga que tenía fabrican en Google, uno puede buscar nido de lechuza, por ejemplo, y puedes construir casas de lechuza y llegan las lechuzas. Y que las lechuzas te pueden ayudar a controlar los ratones, por ejemplo. Son súper buenas las rapaces para controlar ratones, por ejemplo. Entonces, puedes poner bebederos, puedes construirles casitas a los pájaros. Siempre es bueno tener aves en nuestro patio, en nuestro jardín, en las plazas se debieran hacer. Así que obviamente que es muy recomendable instalar bebederos artificiales. Genial. El canquén colorado habita humedales de la Patagonia, es un ave peligro. Se han contabilizado menos de 250 ejemplares. Por favor, firmen para detener la intervención del humedal Tres Puentes. Está llegando acá para que firmen, chiquillos, en change.org, salvemos el humedal Tres Puentes. Eso están súper amenazados los canquenes. Es terrible porque modifican su hábitat. Entonces, muchos humedales, por ejemplo, Batuco, que es un humedal, es la zona más baja de Santiago, llega todo el agua ahí, que han hecho? Han drenado y ahora cada vez se reduce menos, es una zona muy presionada antrópicamente, cada vez las aves tienen menos espacio para vivir, es un tema tremendo, no solo el cambio climático, sino también en la modificación de los hábitats, la fragmentación de los hábitats, es un tema que es una de las mayores amenazas de, para la biodiversidad, el cambio climático, el cambio de uso de suelo, la contaminación. Entonces, es súper complejo cómo poder ayudar a estas aves, quizás restaurando este tipo de humedales, por ejemplo. No sé si el humedal, si nos puede Carla Escobar contar qué pasa en ese humedal Tres Puentes en Punta Arenas. Claro, me imagino que están construyendo casas. Generalmente la industria inmobiliaria es súper invasiva. En Concepción han rellenado humedales, esos humedales en Concepción, en Talcahuano, que están al lado del aeropuerto, es impresionante cómo construyen, sacan tierra, drenan para hacer casa, o sea, y por ejemplo, uno de los patos
que en uno de los grafititos de los patos que les mostré, llegaba a Concepción, llegaban a Talcahuano. Miren, el Golfo de Arauco, imagínense, llegan muchísimos para allá. Entonces son rutas que están ocupando estas aves que migran. ¿Qué tan recomendables son los bebederos ya que tienen el riesgo de enfermedades infecciosas que están fuera de control de uno? Además, está en riesgo de impronta. La verdad es que, claro, las aves tienen muchas enfermedades, imagínense la influenza y todo eso, pero no sé si tanta impronta van a tener las aves. El problema que puede haber, que el problema más grave que creo yo si tú pones bebedero, es que lleguen los gatos y se coman y maten a las aves del patio, porque ese es un terrible problema. Ojalá ponerle campanita al gato para que las aves se den cuenta cuando viene, porque más que te pegue alguna enfermedad infecciosa, que claramente puede ser, sobre todo ahora como estamos viendo con el COVID, que muchos animales transmiten enfermedades, ese es el problema del ser humano, que estamos invadiendo los sectores, estamos invadiendo el hábitat de ellos. O sea, imagínate en China qué pasa, que están o acá en el Amazonas o en nuestros mismos bosques, cada vez el ser humano está creciendo, creciendo, nos estamos introduciendo en el hábitat de ellos, estamos cortando árboles para hacer casa, etcétera, entonces estamos muy cerca de ellos, y sobre todo en China o en otros lugares se comen casi que crudos los animales silvestres. Obviamente que nos van a transmitir enfermedades, quizás son enfermedades que siempre han existido, el ser humano es el que se está, creo yo, metiendo en su hábitat y pegándonos las enfermedades. Nosotros también podemos pegar muchas enfermedades a los animales. Los mismos perros le pegan el distémpera a los zorros, las vacas, nuestras vacas, le pegan otras enfermedades al huemul. Entonces yo creo que es más que el ser humano le está pegando las enfermedades a nuestras vidas silvestres que ellos a nosotros. Eh, Creo yo. Y uno de los riesgos, más que la impronta, es que nuestros gatos se coman a los aves. Los gatos son súper dañinos con las aves, los perros también son muy dañinos con la fauna silvestre, con los pudús, con los guamules. Los gatos han extinguido especies en algunas islas, o sea, son así de graves, son súper feroces. Así que si tienen gato hay que ojalá ponerle campanita, tenerlos súper controlados, súper importante, lo mismo que los perros, tenencia responsable de mascota. ¿Tienen datos del LEPS? Juan Contardo, hola. ¿Tienen datos del LEPS del impacto de perros, gatos sobre poblaciones de aves? Sí, tienen. Ahí podrías contactar con María Angélica Bukasovich. Hola Mari, si estáis. Que han hecho tesis de perros. Les pusieron, de hecho, una chica tesista, le puso uno para seguir los perros. Y muchos perros que tienen dueño, un perro de X personas, se metía en los humedales. Entonces, si bien la tenencia responsable sirve, tiene que ser realmente responsable, porque claro, lo que concluyó ese estudio es que sí, los perros están introduciéndose en los humedales y no están bien cuidados por sus dueños. Si tienen datos de perro, de gato no sé si tienen tanto, me parece que sí. De medidas de mitigación en caso de gatos outdoor. De medidas de mitigación, no sé, yo creo que hay que tratar de que los adopten. O sea, una de las medidas sería, claro, dormirlos nomás, pero es media heavy. Concepción llena de humedales y todo fragmentado. Sí, Concepción está súper mal esa parte de cerca de Talcahuano, cuando fui la otra vez, que es así súper, como han drenado, es terrible. Ahí el trabajo de ordenamiento territorial, cómo proteger esas áreas, tratar de aplicar toda la ley que sea posible para proteger esos lugares, es súper importante. No sé si trabajan en el tema, ojalá se pueda hacer, conservar todos los lugares donde
donde hay sitios de reproducción de aves, sitios de alimentación de aves. Por ejemplo, en el sur nos han tocado hartos trabajos donde son rutas migratorias de aves y están instalando parques eólicos, aerogeneradores para... Entonces, obviamente, está bien la energía limpia, súper bien, pero es ideal hacer un estudio bueno previo para saber dónde, dónde están habitando las aves, hacer una buena línea base para decir, oye, acá no se puede instalar un aerogenerador, porque aquí están alimentando las aves, por eso es tan importante hacer varias colectas al año, no solamente ir en invierno o ir en primavera y nunca más, porque a veces las aves migratorias llegan, no sé, en diciembre o en otra época en el fondo. ¿Sí? ¿Me están hablando? Ah, ya, sí, puede ser. Me están hablando por interno, perdón. Hicieron, déjame seguir contestando que me estaban preguntando el tipo de los riesgos de enfermedades infecciosas que están fuera de control, además del riesgo de impronta, me estaban preguntando sobre el riesgo de si pongo bebederos en la casa, de las enfermedades entre ellas. Puede ser, la verdad es que no lo sé, no sé si hay algún veterinario aquí que me pueda ayudar, porque yo me imagino que sí se transmiten entre ellas algunas enfermedades entre especies, entre distintas especies, o entre la misma especie, que alguna llega al bebedero y tiene una enfermedad y se la pega al otro. Obvio que es un riesgo que puede ser, claro que sí. Lo que sí podemos hacer en vez de bebederos quizás es plantar hartas plantas con flores, por ejemplo, y así llegan más picaflores o llegan otras aves. Yo creo que eso es bueno, tener harta diversidad de árboles, de plantas, de matorrales para ayudar en el fondo a las aves. Hicieron una carretera y ahora quieren invadir con otro proyecto, terrible. Me parece horroroso este tema del cambio de la pérdida de hábitat y cómo el ser humano todo el rato quiere hacer carreteras y en el fondo cómo nosotros nos adaptamos un poco a la peligro el humedal, los batros quieren hacer una carretera para los forestales. Bueno, las forestales es otro tema enorme. El laboratorio trabaja con mucho tiempo con las forestales y claro, ellas eh, quieren plantar siempre y siempre van a necesitar hacer caminos para sacar después la madera. Y los caminos siempre es un problema para la fauna nativa porque que permite que haya más acceso a vehículos, más acceso a personas, que vayan y corten más árboles o se introduzcan o compren más terreno para hacer casas. Entonces, siempre los caminos va a tener acceso, no sé si se pueden meter hay algunos software que nos permiten ver algunos timelapse de cómo ha aumentado las carreteras y cómo eso genera que se va perdiendo el bosque, por ejemplo, en el Amazonas. Es terrible ver cómo se van hay redes de carreteras y eso va generando, en el mismo momento, se va perdiendo el bosque nativo. Tener gatos sueltos es una falta de criterio total y nadie que se diga amante o defensor de la naturaleza debería hacerlo, eso es muy verdad. Son animales que deben estar dentro de la casa todo el tiempo, con los perros igual. Estoy totalmente de acuerdo con Nicole. Con Nicole. Camilo Poblete, ¿te referías a que hay que cuidar cómo hacer esos bebederos para que el agua esté limpia y no se contagien las aves unas a otras? No sé si Camilo Poblete nos puede contar de eso. Si alguien sabe sobre las enfermedades zoonotípicas y si se pueden contagiar, yo me imagino que sí. Mencionaste el conflicto de arroceros patos. ¿Qué método? Ah, sí, es que es un conflicto que no está muy estudiado, la verdad. Nosotros nos dimos cuenta cuando íbamos a terreno y en octubre, septiembre, a fines de agosto empezaban a sembrar arroz y salían los viejitos a cazar patos y cazaban de cientos de patos. De hecho, algunos viejitos me dieron el estómago para estudiar si comían o no el pato. Nunca lo hicimos eso al final. Pero claro, es un conflicto y lo que están haciendo para ahuyentarlos, ponen unos balones de gas, no sé cómo lo hacen, pero el balón de gas va girando con algo que le ponen y suena. Entonces, ese sonido lo tienen que ir variando
de lugar para que no se acostumbren, porque obviamente los patos se acostumbraban al ruido. Ese era un método para ahuyentar a los patos, el sonido. Hay otros métodos que ya son mucho más caros, que son unas pistolas láser, pero hay que estar apuntándole y con la luz las aves se van, o los típicos espantapájaros o sonidos, ocupan en algunos tranques y otros lugares sonido para ahuyentar a las aves y no se coman, por ejemplo, los cultivos, los arrozales, o para sacarlas de, por ejemplo, algunos tranques mineros donde llegan las aves y les hace súper mal estar ahí, ocupan estos rayos láser para ahuyentarlas, o sonidos, ponte tú, de rapaces, de aguiluchos o de algún depredador de las aves para que se vayan. Eso puede ser métodos de ahuyentamiento efectivos. Esta es una buena opción. Ahí nos están mandando una buena opción para gatos, que se metan en Ladera Sur, que hay un artículo de collares para gatos amigables con las aves, una alternativa para una buena coexistencia entre felinos y pájaros silvestres. Sería es una buena idea para ponerle a los gatitos y no se coman las aves. Me dio la impresión de que protege la humedad muy lejos de las ciudades y sin interés directo de inmobiliaria. No he revisado este año. ¿Te dio esa impresión también? Sí, eso pasa mucho. Yo no sé por qué pasa con las inmobiliarias que tienen tanto permiso para construir las cosas. Uno va a Batuco y se pone a llorar. O sea, el Batuco ya no tiene espacio para las aves, está drenado, está lleno de casas, está súper sucio. Yo no sé qué más se puede hacer. La Verito López, la Vero. Ahora hay poca disponibilidad de alimento para las aves. Tener formas de poder ayudar su alimentación es importante. El bebedero se debe lavar constantemente para evitar hongos en el bebedero. Esa es su opinión. La Verito es veterinaria, una excelente investigadora, trabaja con fardelas, con aves de mar. Entonces, eso es lo que nos dice ella, que hay que lavar el bebedero, lavarlo para que no se transmiten las enfermedades, para evitar los hongos y así tener agüita limpia. Efectivamente, los bebederos y comederos pueden producir una concentración de aves en una misma o distintas especies, aumentando y facilitando de esta forma la transmisión de las enfermedades. Entonces, quizás no es bueno tener bebederos. Sí plantar árboles nativos, matorrales nativos, flores nativas, con muchas flores nativas, quizás eso es una buena alternativa para atraer a las aves y mejorar su hábitat, restaurar su hábitat, que puedan volver. Entonces, eso es muy bueno. Yo creo que tener diversidad de plantas en el patio, no solo plantas exóticas, tratar de traer plantas nativas. A mí me pasa de repente que uno ve que plantan puro quillay, que el quillay es nativo claramente, pero son todos iguales, son todos. Entonces, ahí tiene que haber una mayor riqueza de composición de árboles, de plantas de distintos tamaños, no solo árboles, poner matorrales y así uno le puede dar más, uno crearle el hábitat a las distintas especies, no solo a las aves, a las lagartijas, que hay muchas en la ciudad. Pueden enviar sus registros de aves atacadas o perturbadas por perros, gatos en humedales al correo. Nos están pidiendo, Marisol Oporto, que si pueden enviar sus registros de aves atacadas o perturbadas por perros o gatos en humedales al correo avesplayeraschile@gmail.com, para que lo anoten, chiquillos. Respecto al tema de utilización del suelo de los humedales, hay que involucrarse en los planes de reguladores y aportar con observaciones y estudios de dichos humedales. Claramente, bueno, ahora acaba de salió hace poco la Estrategia Nacional de los Humedales, un poco aborda estos temas, pero claro, falta como la parte más legal, porque chocan las leyes. Diego Ignacio Vera, gracias. Los gatos se ahorcan con los collares, dice Catalina. Pucha, qué sabor. Yo amo los gatos, me encantan, pero si son un problema, yo creo que no hay que tenerlos nomás. Ese es el problema de tener mascotas, que son un cacho, se comen la fauna nativa. Ese es el mismo, eso es lo mismo. Plantemos nativo, plantemos diversidad de distintos tamaños, con distintas flores.
Juan nos cuenta, Juan Contardo, si hay enfermedades zoonóticas que pueden transmitirse desde las aves a las personas. Sí, hay muchas. De las aves que me acuerdo está la clamidofila citasi, que produce la llamada ornitosis de aves que podría transmitir, uy, me perdí, eh, chuta, uy, escribió, produce la llamada ornitosis en aves que podría transmitirse al humano, pero cuando existe un contacto mucho más directo, por así decirlo, propietarios de loros como mascota o técnicos de producciones avícolas. La clamidofilia produce una neumonía que es muy difícil de erradicar porque es una bacteria intracelular. Otra enfermedad de la que me acuerdo es el hongo que es el Cryptococcus neoformans, en donde la paloma suele ser portadora. Este hongo en personas inmunodeprimidas puede producir meningoencephalitis, por lo que las infecciones con palomas son preocupantes, terribles. Hay, que, hay métodos con aves rapaces para tratar de capturar palomas. Ah, yo sacaría todas las palomas. Igual sirve para que no cacen animales, lo digo por experiencia, manténlo en tu casa. Sí, que obviamente muchas aves pueden transmitir muchas enfermedades y lamentable que muchas de las especies son introducidas. O sea, la rata introducida, la paloma es introducida. Muchas enfermedades de la influenza salieron de estos gallineros masivos o de granjas de gallinas. Entonces, al final es la relación también que hemos construido con la naturaleza lo que hace que estemos transmitiéndonos enfermedades, que estemos ocupando su hábitat, metiéndonos en su ambiente, ocupándolas para producción animal de comida, de alimentos, no estamos, y eso ha generado todo este tema de las enfermedades, que ha sido tremendo. Bueno, ahora lo vemos con el coronavirus. Eh, Respondiendo a Mari Danay, le está respondiendo: Milena, es un tema que me interesa y estoy comenzando a investigar desde una primera aproximación que creo que son pocas las áreas consideradas y que también es poco claro. Chuta, no puedo abrirlo. Sobre mecanismos de participación ciudadana que son claves en temas medioambientales, ya que el Estado, según la Constitución, tiene un rol muy débil, es lo que plantea Milena. También dice que el Cryptococcus también está en las heces, claro, hay muchas que están en las heces de los animales. Isabel nos dice que revisemos los modelos, los collares, no son los típicos, tienen colores muy llamativos y rompen la silueta del mimetismo en los gatos. Así que yo creo que ya vamos a empezar a terminar, ¿o no? Porque le toca al otro grupo. No sé tenemos tiempo todavía, perfecto. No sé si quieren, lo dejamos hasta aquí o tienen más preguntitas, seguimos conversando. Mi hermana. Hola, Javi. No sé qué más quieren que podemos conversar. Esto da para largo, son muchos temas. Como vimos, como el ser humano se está introduciendo en los hábitats de la fauna y cómo los perros, los gatos afectan a las poblaciones animales, es súper importante que seamos responsables, tener tenencia responsable de mascotas. Si vamos a la playa, no llevemos a los perros a los humedales, transmiten enfermedades, se comen a las aves nativas. Hay muchos videos, fotos que nos muestran cómo los perros se meten al agua, atacan a los pelícanos o a los patos, lo mismo que los gatos. Entonces, es súper importante usar correa, por ejemplo, tener desparasitado a nuestras mascotas, etcétera. Pregunta, me dicen, ¿cómo se llama esa enfermedad de algunas aves que pone las patitas como costrosas, nudosas? No sé si hay algún veterinario ahí que pueda decir, yo la verdad es que no sé. Yo soy ingeniera, no soy veterinaria. No sé cuál será esa enfermedad. Hola, yo les hacía un collar a muchos con tela de polar a los gatos
media elástica que salía si se enganchaban en algo. Es más seguro. Ocupa un de polar de colores llamativos para que las aves vean a los gatos. Es más seguro, paso con uno. Hay estudios sobre qué tan sensibles son las aves de los humedales a la fragmentación. Acá en Valdivia se da mucho que hay humedales pequeños con pidenes o 7 colores. Son súper sensibles las aves a la pérdida de hábitat. O sea, si le saco el hábitat, no voy a tener dónde vivir. Y claramente la fragmentación va a llevar a la pérdida del hábitat. La fragmentación es como, yo siempre me imagino, o algunas profes siempre nos enseñaban, la profe Audrey Gress, que es como un plato. Si yo rompo el plato, ese plato queda fragmentado en distintas partes. Pero si yo le saco pedazos al plato, estoy perdiendo hábitat. Entonces, una cosa lleva a la otra. Yo, claro, primero uno fragmenta, por ejemplo, con carretera, se empieza a fragmentar, pero esa fragmentación va a permitir que después sea más fácil perder hábitat. ¿Sí? Y son sensibles las aves a la fragmentación y a la pérdida de hábitat, claramente. Afecta en su fitness, en su número de individuos que empieza quizá a disminuir, quizá hay menos alimentos. Cada caso hay que evaluarlo. Muchos humedales están conectados entre uno, entonces si a este humedal se seca este humedal, son redes de humedales, entonces va a afectar a que quizá una población migraba hacia ese humedal. Entonces, lo que ocurra en un humedal va a afectar a todo el resto. Son todos sistemas conectados. Entonces, lo que ocurre en Batuco va a afectar en el Yali. Son sistemas súper conectados. Y no solo el humedal, no solo hay que preocuparse del humedal, sino de lo que hay alrededor. Yo no saco nada con que alrededor hayan puras casas, sino que ellas nidifican alrededor, se alimentan alrededor. Entonces, también hay que preocuparse de las áreas aledañas al humedal, no solo lo que está en el humedal, sino que también lo que está en el borde. Eh, esta enfermedad que se ponen las patas nudosas, nos cuenta Juan, es un ácaro que se llama, que me lo pones difícil, Juan, se llama Nemidocoptes mutans. Es un ácaro que hace que se pongan las patitas nodosas de las aves. Así que, mi mami. Hola, mami. Yo creo que por ahí ya estamos, ¿no? Ahí está María Angélica Bukasovich con el patito. Y no sé qué más les puedo mostrar, porque tenía más cosas, pero yo creo que ya es mucha información. Sí, quería ver si les podía mostrar otra cosa que traía, pero que... este grafiquito que les contaba de lo importante que es lo que está fuera de los humedales. Por ejemplo, este estudio se hizo en la línea más negra, las aves censadas dentro en el espejo del agua, mientras que lo gris es lo contado en el paisaje circundante, en la matriz agrícola, en matorral, en pradera. Entonces vemos que cuando los patos no estaban en el espejo del agua, sí estaban afuera. Por eso es tan importante no solo preocuparse de los humedales, que es lo que plantea la Estrategia Nacional de Humedales, bla, bla, bla. Todos queremos contar a los humedales, proteger los humedales, pero nos olvidamos de lo que está alrededor, que la matriz agrícola sí importa mucho, la pradera importa, todo, al final todo importa. Bueno, eso la verdad, era lo que les quería mostrar. No sé si tienen más preguntitas, vamos a seguir mirando. Les quería poner a este patito. Y bueno, darles las gracias a todos los chiquillos del laboratorio que nos ayudaron, la Mari, la Ile, la Romy, a mi profe que fue Cristian Estades, a mi hermana que me ayudó a tomar los datos, y a los chiquillos que nos ayudaron a correr los modelos, mucha gente participando de este trabajo, un trabajo muy bonito, lleva mucho tiempo y sigue, o sea, aquí tienen todavía datos para la chuña. ¿Qué pone acá? Los gatos y enfermedades. Chuta. Están preguntando, Google, ¿qué? Los googleé.
Googleé. Efectivamente, es la forma como he visto algunas aves. Muchas gracias. Eh, me llama la atención esa mirada más paisajística. Siempre he escuchado sobre los humedales nomás. ¿Hay algo que recomiendas leer para profundizar en esto? Hay muchos artículos. Si tú pones Landscape Ecology, que aparece, que habla sobre esto. Y en otros países se hacen los censos en todo el territorio, no solo en los humedales, y es algo que hay que incorporarlo a nivel nacional o a nivel, no sé, latinoamericano, porque en Europa lo están haciendo, en Estados Unidos también, que ellos, bueno, acá también se hacen grillas y se cuenta todo, pero quizás hay que hacerlo más, que sea más común, que uno cuente en todos lados, no solo en los humedales. Ahí si quieren me pueden escribir y les puedo mandar algunas papers del tema. ¿Se sabe qué superficie necesita cada especie o este dato para alguna especie? Metro, ¿para superficie de qué? Milena Mayra. Para vivir depende mucho de la especie. De la especie. Hay aves que necesitan, que viven casi que en un matorral y otras que vuelan miles, cientos de kilómetros para vivir. No sé a qué te estás refiriendo o lo que estábamos hablando antes de los bebederos. Muchos humedales son parte de las rutas de migración, eso es verdad, es muy importante. Entonces, si se destruye un hábitat, después las aves no van a tener a dónde llegar, a dónde alimentarse, a dónde reproducirse. Se puede perder hábitats de invernadas, hábitats de descanso. Gracias a ustedes por venir, muchas gracias por participar. Pato Jergón Grande, el patito Jergón Grande, nadie lo pesca. Y es súper bueno porque es súper aperrado, es abundante. Eh, Ya apostamos, dejémoslo hasta acá. Muchas gracias a todos por escuchar, por interesarse. Cualquier cosa me escriben. Tengo mucha información. Si necesitan algo, si necesitan colaborar con algo. Yo ya no trabajo en el laboratorio, estoy trabajando en otro lugar, pero sí tengo buenas relaciones con los chiquillos y se pueden hacer cosas, se puede colaborar, se puede publicar, se puede usar los datos, son series de tiempo preciosas, larguísimas, y se pueden hacer muchas cosas. Así que escriban más. Me gustaría saber qué análisis estadístico utilizaron en la migración de gaviota de Franklin. Usamos ese paquete Caret TR y se corrieron todos los modelos, Random Forest, uf, hoy borré esa diapo porque era muy latera, pero te lo puedo mandar. Y se vio cuál era el modelo que tenía más R cuadrado y menos error. Y con ese se quedó. También hay otros que hicimos modelos lineales nomás, pero generalmente el otro que usamos para ver lo del paisaje fueron modelos Mars, paquete Mars TR, que es modelos multivariados, aditivos, no sé qué, que en el fondo te muestra umbrales, porque necesitábamos saber si las aves eran buenas indicadoras de por ejemplo, de la calidad del agua o del paisaje. Entonces, con estos modelos multivariados aditivos nos mostraban curvas de quiebre, áreas de quiebre, y eso nos daba cuenta de un umbral. Entonces, en ese umbral ocurría algo con la población. Entonces, por eso ocupamos en esos modelos los multivariados aditivos, pero en lo otro corrimos muchos modelos y vimos cuáles tenía mayor R cuadrado o menor error. Creo que tengo por acá el de los modelos. A ver. Aquí está la explicación esto es el enfoque que usamos más para el de paisaje, que en verdad no lo mostré tanto. Usamos los modelos Mars, que nos muestran distintas regresiones. Eso es lo bueno que tiene, entonces nos da cuenta de estos umbrales. Eso es súper interesante en los modelos Mars. Me gustaría saber qué modelo usaste. Y ese que usamos específicamente la gaviota de Franklin fue el que te contaba, que fue el paquete Carrier, y también vimos que había una relación lineal súper evidente. Entonces también es la que nos dijo que cuando llegaban pocas gaviotas acá a Chile, estaban todas en Perú. Esa fue un modelo, una regresión normal. Muchas gracias. Eso, no sé si alguien tiene alguna duda, yo tengo los scripts de los modelos y todo, si alguien lo necesita.
pero eso fue lo que se hizo. Están los modelos Marx como te dan con las variables. Así que bueno, lo dejamos hasta acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Yo creo que estamos. Sí, ya son. Bueno, chicos, estamos entonces. Cualquier duda me escriben nomás. Seguimos conversando, le puedo mandar artículos o lo que quieran discutir. Así que muchas gracias por haber escuchado la presentación. Sí, parece que ya estamos con las preguntas. Sí, dale nomás. Ya. ¿A dónde te escribimos? Ah, voy a mandar acá al mismo chat mi correo. Sí. Pero lo tengo acá creo que acá en la presentación está mi correo, a ver. Ahí está mi correo, el Gmail, prefiero. Ahí está mi correo, cualquier cosita me escriben. Ahí sí. O si no, está creo el correo también está en el folleto que mandan, en el afiche. Creo que ahí también está el correo, por si lo quieren ver. Voy a poner. ¿Estamos entonces?